Bueno, este tema realmente es extenso. ¿Quién ejerce finalmente el gobierno sobre el mundo, Dios o Satanás? Contradicciones así son las que se deben considerar antes de aceptar una teología dualista que no expresa el verdadero espíritu de las Escrituras, sino que lo tuerce y lo acomoda a una interpretación conveniente, una interpretación que se adapta fácilmente a un modo particular de pensar. El gran enemigo de la iglesia primitiva fue el sistema religioso judío, acuérdense, y precisamente de ellos que los primeros cristianos, principalmente los apóstoles, recibieron las peores, Satanás, el diablo, el espíritu o simplemente humano. Lo que quiero decir es que, así como Pablo también, los demás escritores del Nuevo Testamento usaron expresiones típicas de lo que era el pensamiento que circulaba en Palestina helenística del primer siglo, pero no lo hacían poniendo énfasis en creencias populares, sino más bien utilizando las figuras de ese lenguaje pitórico para dar a entender de manera más clara el sentido de su mensaje. Tal es esta haya sido la razón por la cual Pablo escribió a los romanos o a los hermanos que estaban en Roma que no viviesen como vivían en aquel siglo, sino que renovaran su modo de pensar para que así aprobasen cuál era la perfecta voluntad de Dios para con ellos. Romanos capítulo 12, verso 2. Finalmente, y como conclusión de este punto, quiero decir que el término príncipe de este mundo bien podría estar atribuido a la concepción judía del primer siglo de que el diablo era una fuerza interna, no personal, que incitaba al hombre a pecar. En otras palabras, ellos llamaban diablo a ese pensamiento de maldad que se generaba en sus mentes para hacer cosas que no querían hacer, como tan clara lo ilustra el apóstol Pablo a Romanos capítulo 7, versos 18 y 20. En 18 dice: yo sé que en mí, no está en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto guarda mucha armonía con todos los escritos del Nuevo Testamento, y de los cuales paso algunas citas a continuar. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Para el tiempo de Pablo, el griego era la lengua más hablada en el mundo. Incluso en Roma imperial la mayoría hablaba griego, tanto así que el apóstol Pablo escribió su magistral epístola a los romanos en ese idioma y no en latín, como hubiera sido lo normal. Al parecer aquí, nuevamente, nos encontramos en un modo figurado de describir las amenazas de los cristianos que enfrentaban en esa época. Por otro lado, a alguien se le ocurrió que los demonios tienen jerarquía, lo cual implica que Satanás no trabaja solo, ni es la única autoridad del mal sobre la tierra. Es muy extraño que nada se diga sobre esta subordinación en el Antiguo Testamento, ni siquiera Jesús insinuó algo al respecto. De manera que entonces que uno podría concluir, según mi parecer, que aquí, una vez más, estamos frente a otro problema de interpretación. Demos una nueva mirada en su contexto el versículo que estamos estudiando. Lo primero que uno entiende al leer Efesios capítulo 6, verso 12, es el carácter de la lucha que ha de experimentar un creyente. Se describe una lucha espiritual, la expresión carne y sangre es un hebraísmo muy usado en el Nuevo Testamento y que describe al ser humano como tal, lo que nos da a entender que la pelea no es contra seres humanos, o mejor dicho, contra personas comunes en sí, sino contra fuerza mayor. Sin embargo, la aplicación del término en el contexto de este pasaje está lejos de lo que se ha interpretado tradicionalmente, tal vez por la mención de la figura del diablo en el verso anterior.